su capacidad para adorar al Señor. Por eso es que muchos de nosotros estamos secos en nuestras finanzas. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere detener nuestra capacidad para adorar al Señor. Porque cuando detiene nuestra capacidad para adorar al Señor, entonces tiene accesibilidad a nuestros hijos, tiene accesibilidad a nuestro hogar, tiene accesibilidad a otras áreas de nuestra vida. Yo dije que iba a reflexionar. Diga, aceite a la vianda. No estoy enojado. Disculpe la crudeza de la palabra, pero yo quiero que todos vayamos reflexionando en lo que pasó ese día, porque en ese día nació el perdón de nuestros pecados. Digan, ese día nació el perdón de nuestros pecados. Mire, ¿sabe qué? Algo muy interesante cuando usted empieza a estudiar el por qué Dios se encarna y la forma en que lo hace, es porque capítulo 3 del libro de Génesis ocurre una interrupción. Fuimos creados para tener comunión con el Señor, pero ¿sabe qué? El hombre se incomunicó, el hombre pecó. El pecado significa fallar al blanco, el hombre se desconecta y dentro de esa desconexión el hombre comienza a pecar, el hombre asesina y viene toda esa historia de la genealogía. Usted empieza a estudiar la genealogía, importante que usted eche el vistazo a la genealogía porque va a notar que empieza una línea en declive, el hombre empieza a declinarse, el hombre empieza a arrastrarse en su pecado hasta que llega a Cristo. Cuando Dios en el cielo está viendo, dice la palabra Gálatas 4 versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cuando Dios vio el declive, Dios esperó un tiempo, Dios se guardó un tiempo, porque Dios es Dios del tiempo. Diga, Dios es Dios del tiempo. La historia maquiavélica del declive del hombre, de la desconexión del hombre, del pecado del hombre empieza a tener estrago. Mire qué gran diferencia cuando usted estudia el origen de Lucifer o diablo en lo que se convirtió, porque Dios no creó diablo. Constantemente hacen preguntas por qué Dios creó diablo si Dios es omnisapiente, que lo sabe todo. ¿Cómo creó un diablo que más tarde iba a hacer caer a la raza humana? Cuando nos remontamos a la historia, al origen, capítulo 28 del libro de Ezequiel, diferentes escrituras en el libro de Isaías, usted va a encontrar que en el origen de lo que se llamó ese gran querubín protector que se llamó Lucifer, usted va a encontrar que él pecó. Yo no voy a dilucidar por qué pecó, como la vanidad, cómo todo alcanzó allá en el cielo donde supone que todo es perfecto. No vamos a entrar a esos detalles. El punto fue que cayó. Jesús dijo a sus discípulos: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Cristo lo dijo: descender del cielo como un rayo. Cuando un rayo cae, ¿qué hace un rayo? Un rayo golpea, desordena la atmósfera, el aspecto geológico lo desordena. Eso es lo que hace un rayo cuando explota. Cristo lo vio caer de esa forma, pero se estaba remontando al momento de la caída de Lucifer. ¿Por qué hablar acerca de la caída de Lucifer? Porque es interesante notar que cuando Lucifer cayó no pasó nada. ¿Por qué? Ocurre. El diablo peca y ¿qué hace con él? ¡Pah! Le meten una patada y lo sacan del cielo. ¿Qué ocurre? El diablo se revuelca. En tierra se habla de la rebelión cósmica y tampoco quiero entrar en esos detalles. Por eso el capítulo 1 del libro de Génesis 1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba ¿qué? Dios no crea nada desordenado, eso es otro tema. Lo interesante del asunto es que el diablo pecó y lo sacaron del cielo, de manera que él estaba observando qué iba a pasar después de la caída del hombre. El diablo cae del cielo, le meten una patada, el hombre peca, ¿qué pasa con el hombre? No le metieron una patada, solamente sacaron al huerto, pero no sacaron al huerto del hombre, porque el huerto fue escondido. Entonces esa es la capacidad de Dios de amar. La venganza de Dios contra el diablo es el amor a su raza humana. El diablo pecó, Dios lo sacó del cielo, pero cuando tú pecas, Dios te perdona en el mismo instante. Y ¿sabes qué? Esa es la forma de Dios tomar venganza en contra del diablo. ¿Nazaret me voy a entender? Por eso es que el diablo nos odia, porque estamos en tiempo y espacio. El diablo pecó una dimensión eterna, por lo tanto, como pecó en la eternidad, eternamente está perdido. Por eso nos odia. Por eso nosotros, si pecamos, dice la Escritura, abogados tenéis en Cristo Jesús. Si usted peca, ya Dios anticipó ese pecado, ya Dios resolvió ese asunto. ¿Cómo lo hizo? Amándote. Mientras más pecas, más Dios te ama. Y eso no te da licencia para pecar y hacer lo que usted quiera. Pero tienes que entender que el amor de Dios es incondicional. No importa lo que hiciste en este año, no importa las caídas que tuviste,
Dios fue más capaz de amarte incluso de la capacidad que tú tuviste de fallarle. Dios te amó a medida que tú le fallaste. Dios siempre estuvo amándote. Por eso cuando hablamos de Navidad estamos hablando del amor incondicional de Dios. Ahora Dios quiere perdonarte. Dios quiere encarnarte. Dios quiere habitar. Dios no quiere visitar. Dios quiere habitar. Dios quiere tabernaculizar dentro de tu vida.